Estoy con Sara y con Gustavo, productora de Ruta N también, y una de las personas líderes también dentro de este proyecto que ya nos contarás, porque Comuna Innova es una idea que nace para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín y de sus corregimientos. Muchas ideas novedosas partieron de ahí, de la propia comunidad, así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Yo soy la productora de los talleres Trauma, que son unos talleres de formación audiovisual que hicimos gracias a ese programa que mencionabas ahorita que se llama Comuna Innova. Entonces, paralelo a todas esas ideas innovadoras que se estaban generando con Comuna Innova de Ruta N, también se generaron nuestros talleres como parte de difusión del programa y así pudimos llevar formación audiovisual por todas las comunas y los corregimientos de Medellín. La idea que tuvo este programa era conocer cuáles eran los proyectos que tenían las personas de los diferentes pues, como sitios de la ciudad y cómo poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En cuanto a Comuna Innova, sí, buscaban ideas para mejorar cada comunidad de acuerdo a ideas que tenían las personas de la misma comunidad y los corregimientos. Y en el caso de los talleres Trauma, es como parte de la estrategia de difusión para enseñarle a las personas a que aprendan a compartir sus proyectos, a compartir sus historias y así generar cultura audiovisual por toda la ciudad. A mí esto me parece una iniciativa fantástica porque es que por lo general las personas que habitan en ciertas zonas de la ciudad se sienten que sus iniciativas no sirven o que hay veces sus ideas, de pronto si son los que viven y los que sufren su sitio, no son escuchadas. El escucharlas pero además llevarlas a cabo me parece que es excelente para ellos. Conozcamos un poquito de la vida de Gustavo. Gustavo, ¿tú de dónde eres? De Caucasia. De Caucasia. ¿Participaste en esto? Sí, participé en el taller realizado en Laureles. ¿Cómo fue ese taller y qué experiencia te dejó? No, mira, el taller consistía en un día completo de trabajo. En la mañana nos explicaban una teoría y en la tarde hacíamos un film minuto. ¿Qué es eso? Qué pena pues, pero hay que preguntar todo dentro de la ignorancia. Es un corto de un minuto, que dura un minuto. Básicamente es eso, es un cortometraje, pero de un minuto. De un minuto. Sí. ¿En la idea que tú tuvieras o en una idea? Éramos un grupo, nos separaron por grupos y sí, trabajamos en base a la idea que aportó el grupo. ¿Qué tipo de ideas aportaron, no solamente tu grupo, sino también los grupos que tuvieron la oportunidad de estar Bueno, en ese momento hicimos, trabajamos en base a una idea que era pues nos basamos en un libro de Aristóteles que se llama La Poética, donde explicaba parte de cómo puede hacer un corto, de las teorías básicas de eso. Y la idea que trabajamos fue una idea muy básica, pues no vale Ahora, la pena. Cuando uno tiene tu edad, uno muchas veces ve como los problemas que tiene, lo mismo para ti, Sara, los problemas que tiene como su ciudad, los problemas que tiene como su comunidad, y uno trata de mejorar la calidad de vida de su comunidad y de su sociedad. ¿De qué forma creen que programas como estos, en cada una de sus posiciones, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad? Bueno, yo creo que desde los talleres Trauma, compartir formación es una forma de cambiar el mundo. Creo que enseñar es la forma más bonita que existe de generar impacto, de ver cómo se transforman las vidas de las personas. Entonces yo creo que llevando formación audiovisual y ver a esos jóvenes cómo se empeliculaban, cómo se emocionaban con las historias, fue maravilloso porque muchos de ellos no estaban relacionados con lo audiovisual, entonces era abrirles esa puerta para que se interesaran por contar historias y en medio de esas historias también reflejar sus vidas y sus perspectivas. Qué tan bonito eso. ¿Tú? No, mira, la experiencia fue muy agradable, muy gratificante. Reunir un grupo de personas interesadas en un tema, expertas, no expertas, empezando, ya había unos que ya tenían cierto conocimiento. En total fue una experiencia muy bonita, sí. Rescato de eso, el trabajo realizado por el grupo Trama es muy especial y ya gracias a Dios ahora vamos a participar pues, en un corto que se va a hacer en... ¿Cuándo? Cuéntame. Ajá. Bueno, luego de ir por todas las comunas y corregimientos, vimos a más de 160 chicos y participaron, y ahí escogimos a 12.
y esos dos se van a grabar un cortometraje en Santa Fe, Antioquia, por la misma fecha del festival. Entonces vamos a tener toda una maratón audiovisual. O sea, la temática del cortometraje va a ser el festival. La temática del ¿O la cortometraje... están pensando? No, el cortometraje lo vamos a hacer con un guión libre, es decir, un guión que está licenciado con una licencia Creative Commons, que quiere decir que nosotros lo podemos utilizar siempre y cuando le demos el crédito pues al guionista. Ajá. Y es un guión que se llama Instrucciones para volar, entonces los chicos todos van a empezar a trabajar, entonces hay sonidista, hay director, hay productor, y todos salieron de los 160 que vimos en todas las comunas y corregimientos. Una de las cosas yo creo que más gratificantes que tuviste dentro de esos talleres es ver cómo la vida se transforma cuando tenemos ese conocimiento de cómo son los medios y cómo se pueden tocar también los medios. Y es que el verdadero valor de los medios no debe ser solamente el entretener, sino también el ayudar a formar ideas también a través de esta camarita que tenemos de televisión y de la oportunidad que tenemos de ser escuchados, ¿cierto? Sí, sin duda. Qué bueno que nos acompañen hoy. Felicitaciones, Gracias. de verdad. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.